Hola, mi nombre es Antonio Torga y esta es el video presentación del ejercicio 2 para el control 1 del curso Diseño y Análisis de Algoritmos. Bueno, ¿cuál es el ejercicio 2? El problema consiste en el siguiente enunciado. Una franja en el plano es el área infinita que se sitúa entre dos segmentos finitos paralelos. El problema franjas cubre rectángulo toma como entrada un conjunto de n franjas dadas por los segmentos finitos que las definen y un rectángulo. Y determina si la unión de las franjas contiene el rectángulo. Igualmente se define franjas cubren triángulo. Demuestra que si cualquiera de estos problemas pudiera resolverse en tiempo orden n elevado a 1,5, el otro también lo sería. Bueno, primero entendamos cómo funciona el problema. Bueno, cada input, en este caso vamos a hablar sobre franjas cubren triángulo, pero aplica también para franjas cubren rectángulo. El input consiste en una figura geométrica, en este caso estamos viendo franjas cubren triángulo, entonces es un triángulo y un conjunto de franjas. Eh, Y lo que se tiene que obtener, o sea, lo que entrega franjas cubren triángulo en este caso, es si es que el conjunto de las franjas cubren el triángulo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tenemos dos franjas en la imagen de la izquierda, una delimitada por segmentos finitos paralelos de color amarillo y otro de color verde. Y estas cubren el área del rectángulo em, coloreada con color rosado. Pero el área con color rojo, como podemos ver, no está cubierta por ninguna de las franjas. Entonces, en este caso, si computáramos este triángulo con este conjunto de franjas, con franjas cubren triángulo, nos retornaría falso. Pero en el caso de la derecha, tenemos las primeras dos franjas del dibujo de la izquierda, pero añadimos la franja delimitada por segmentos paralelos de color azul, celeste, eh, que cubren la parte roja que en la primera imagen, o sea, la imagen de la izquierda, no estaba cubierta. Entonces, para este caso, con este triángulo, que es el mismo que el de la imagen izquierda, para este triángulo, con este nuevo conjunto de franjas, sí nos entregaría verdadero franjas cubren triángulo. Entonces, dividiremos el problema en dos partes. Como podemos ver, se forma una equivalencia entre... No, nada que ver. Bueno, dividiremos el problema en dos partes. La primera será probar que si franjas cubren rectángulo se puede resolver en orden n elevado a 1,5, entonces franjas cubren triángulo también, que es la parte más complicada del ejercicio. Y luego probar que si franjas cubren triángulo se puede resolver en orden n elevado a 1,5, entonces franjas cubren rectángulo también. Así probamos, por decirlo, los dos lados de una implicancia, o sea, de una doble implicancia. Eh, Luego la unión de estas dos partes es la prueba del problema. Bueno, ¿cómo lo resolveremos? Tenemos acá un diagrama, es un explicativo del sistema en el que lo resolveremos, donde el problema uno consiste en del que no conocemos su orden. El problema 2 lo ocuparemos un poco como una subrutina, como una caja negra más que nada, para resolver el problema uno en base al problema 2. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero tenemos un input para el problema uno y un output para el problema uno. Bueno, eh, ingresaremos un input al problema uno y lo transformaremos en un input para el problema 2. Luego usaremos la solución del problema 2 como una caja negra para resolver el problema uno y luego transformar el output para un output para el problema uno. Eh, de esta manera, si la transformación del input a un input para el problema 2 y del output del problema 2 a un output del problema uno se hace en orden menor a orden n elevado a 1,5, entonces tendremos que el problema uno se puede solucionar en orden n elevado a 1,5. Bueno, para la primera parte de este ejercicio, vamos a probar que si es que franjas cubren rectángulo se puede resolver en orden n elevado a 1,5, entonces franjas cubren triángulo también. Para esto transformaremos el input de franjas cubren triángulo, que es un triángulo y un conjunto de franjas, lo transformaremos a un input para franjas cubren rectángulo, que vendría siendo un rectángulo y un conjunto de franjas. Bueno, para esto tomaremos un caso general en el que acá tenemos un triángulo con tres lados diferentes. eh, y formaremos un rectángulo a partir de este, para empezar. Bueno, para esto tomaremos el lado más largo del triángulo y haremos que este lado sea la base para el rectángulo y este rectángulo tendrá la altura de este triángulo calculada desde el lado más largo, que vendría siendo este segmento verde que vemos en la imagen de la izquierda. Pero bueno, la primera pregunta que me surgió a mí haciendo este ejercicio es, ¿podemos usar solo esta transformación? Y no, porque por ejemplo, si computamos este rectángulo, y nos dice que es falso, franjas con un rectángulo, entonces no sabemos si es que
es falso porque una parte de este rectángulo que no era parte del triángulo original no está siendo cubierta, o si parte del triángulo original no está siendo cubierta. Entonces no tenemos una respuesta definitiva sobre si es que el triángulo original está siendo cubierto por el conjunto de franjas. Para esto tenemos que asegurarnos entonces que estos dos triángulos formados por el rectángulo nuevo, estos dos triángulos nuevos que vendrían siendo las partes del rectángulo que no son parte del triángulo original, tenemos que asegurarnos de que estas partes sí estén siendo cubiertas para que el resultado siempre que sea falso sea porque una parte del triángulo original no está siendo cubierta. Para esto, vamos a crear dos franjas. Eh, Veamos el caso de esta franja dibujada en morado. Vamos a crear dos franjas de la siguiente manera. Vamos a tomar un segmento que será colineal con uno de los lados, que no es la base del rectángulo, ni el triángulo, el lado más largo del triángulo. Vamos a tomar una franja que sea colineal con uno de estos lados y vamos a hacer que la distancia entre los dos segmentos de esta franja sea igual o mayor que la de este triángulo formado por el rectángulo nuevo, que sería este triángulo que no era parte del triángulo original. Como en el caso del morado, tenemos que esta línea morada que une los dos segmentos paralelos vendría siendo la altura de este triángulo nuevo, y la distancia entre ambos segmentos de esta franja tiene que ser igual o mayor que esto. Para el lado, para la franja amarilla, vemos que es lo mismo. Tenemos un segmento que es colineal con uno de los lados que no es la base del triángulo y del rectángulo. Eh, Tenemos una franja descolineal con esta y una altura para este triángulo que he formado, que es, bueno, una altura para este triángulo, y vamos a hacer que los segmentos estén separados por la misma o mayor distancia que esta altura. Entonces ahora tenemos que estos segmentos, o sea, estos triángulos que no eran parte del triángulo original siempre están cubiertos. Entonces cuando franjas con un rectángulo nos, retor- nos retorne que es falso, entonces sabemos que este triángulo original no está siendo cubierto en su completitud. Entonces, la transformación del input en su totalidad es este rectángulo formado a partir del triángulo y el conjunto original de franjas más estas dos franjas. Bueno, y esto es aplicable también para el caso en que sea un triángulo isósceles o un triángulo equilátero, ya que podemos elegir cuál es el lado más largo. O sea, por ejemplo, si es un triángulo isósceles con el que los dos lados son más largos que el lado que es diferente, entonces podemos tomar cualquiera de estos dos lados. Y si es un triángulo equilátero, podemos tomar cualquiera de los lados. Bueno, proseguimos. También se podría crear de una forma diferente, que sería simplemente generar este rectángulo naranjo que vemos en la imagen, que cubre en su totalidad el triángulo original, pero eh, no lo cubre justamente. Pero de esta manera es un poco más difícil de computar, entonces nos quedaremos con la forma descrita antes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con la solución del problema en sí? Bueno, tomamos el input para el problema que queríamos resolver, para el que queríamos encontrar que se puede resolver en orden n elevado a 1,5, que sería en este caso franjas cubren triángulo. Tomamos el input de franjas cubren triángulo, lo transformamos en un input para franjas cubren rectángulo, que sería el problema 2 acá, y luego el output siempre es equivalente al output esperado para franjas cubren triángulo, porque nos aseguramos que fuera así creando estas dos franjas. Entonces no hay una transformación en el output. Entonces, como puedes ver que la transformación del input es de orden lineal, es decir, que no depende estrictamente de la forma del triángulo, siempre se hacen dos franjas nomás y se crea un rectángulo. Entonces, podemos ver acá abajo que el orden del problema 1 en su totalidad sería la suma de la transformación del input, de la resolución del problema 2 y de la transformación del output. Y como la transformación del input era de orden lineal, podemos decir 1, eh, la, la solución al problema 2, que sería franjas cubren rectángulo, es de orden n elevado a 1,5 y la transformación del output es de orden 1. Entonces, franjas cubren triángulo es de orden L elevado a 1,5. Bueno, para la segunda parte queremos probar que si franjas cubren triángulo es solucionable en orden n elevado a 1,5, entonces franjas cubren rectángulo también. Este caso es un poco más fácil porque solo tenemos que modificar el rectángulo. Eh, entonces, a partir del rectángulo original que teníamos, creamos una, una franja entre dos vértices no adyacentes, con lo que formamos dos triángulos. Y lo que hacemos es usar como subrutina dos veces franjas cubren triángulo. Una vez en este triángulo de arriba y una vez en el triángulo de abajo. Entonces,
lo vamos a explicar mejor aquí. El input que tenemos es un rectángulo para franjas cubren rectángulo, el problema uno, y la transformación al input será crear este segmento entre dos vértices no adyacentes del rectángulo. Así creamos dos triángulos, como vemos en la imagen pasada, creamos dos triángulos y usamos franjas cubren triángulo dos veces, una vez para cada triángulo, con el conjunto de franjas original. Luego el output eh, van a ser dos valores booleanos. Van a ser el resultado de franjas cubren triángulo para el triángulo de arriba en este caso y otro para el de abajo. Y tomamos la disyunción de estos dos resultados y ese vendría siendo el output para el problema original. Y bueno, como podemos ver entonces, la transformación del input es de orden lineal, ya que es solo computar un segmento entre dos vértices. La solución del problema 2 es dos veces n elevado a 1,5, lo podemos escribir como n elevado a 1,5, y la transformación del output es solo tomar la disyunción, lo que es de orden lineal. Entonces, podemos decir que el problema 1 se puede resolver entonces en orden L elevado a 1,5. Bueno, con esto concluimos que si cualquiera de los problemas se puede resolver en orden n elevado a 1,5, el otro también.